Buenos días, mi nombre es Fran Mateu, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, y en primer lugar deseo dar las gracias a la organización del Congreso por haber aceptado mi propuesta de ponencia, titulada Los videojuegos y sus primeras manifestaciones dentro del análisis literario. Desde sus inicios en las décadas de los 70 y 80, los videojuegos han ido cautivando a millones de personas de todo el mundo. Del mismo modo, sus mecánicas, narrativas, diseños de personajes, etc., han evolucionado a lo largo de los años, pasando de sencillos videojuegos a complejos mundos virtuales. Sin embargo, antes de que los videojuegos se convirtieran en una forma de entretenimiento tan popular, existió otro fenómeno cultural relacionado, los primeros libros y revistas que se publicaron sobre ellos. Estas obras pioneras sentaron las bases para el análisis y la crítica de los videojuegos desde diferentes enfoques. Así, al principio no existía una comprensión clara sobre cómo abordar esta tecnología. Fue entonces cuando aparecieron los primeros acercamientos a los videojuegos como materia literaria que, poco a poco, irían completando esa brecha de conocimiento y, asimismo, fraguarían las bases para la comprensión de un fenómeno emergente. En la actualidad, los videojuegos son analizados a través de diferentes disciplinas y perspectivas dentro de la ciencia que conocemos como ludología, término acuñado por Gonzalo Frasca en 1999. Además, a medida que la industria del videojuego ha ido evolucionando y creciendo, también lo ha hecho la literatura relacionada con la misma. En este sentido, los videojuegos han sido abordados como fenómenos sociológicos, desde enfoques diacrónicos, a través de su impacto cultural, como herramientas educativas, como contenidos interactivos, como artefactos de experimentación, como contenidos de análisis histórico, desde perspectivas de género, etc. Por tanto, el estudio de los videojuegos se ha convertido en un nexo de unión del pensamiento teórico contemporáneo, tal y como señalan Wolf y Perron. El objetivo, por un lado, es llevar a cabo una revisión bibliográfica de aquellos primeros textos del siglo pasado, desarrollados y publicados como materia literaria en el contexto del estudio de los videojuegos. Se trata de un área relativamente nueva en comparación con otros campos de estudio, pero también ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años a raíz del interés cada vez mayor en comprender la naturaleza y el impacto de los videojuegos dentro de la sociedad. Así, esta revisión bibliográfica también tiene como objetivo destacar la importancia de la primera literatura surgida en este campo, pues cimentó las bases para investigaciones posteriores y asimismo contribuyó a la consolidación de la ludología en el ámbito académico. Este análisis, además, pretende ofrecer una visión general de algunos de los títulos literarios más influyentes y representativos de la ludología, brindando una comprensión más amplia de la diversidad de enfoques y el impacto de los videojuegos, tanto por su innovación técnica como por su influencia cultural a nivel global. Por tanto, este estudio contribuirá con la recopilación de algunos de los títulos más representativos de carácter internacional dentro de la ludología digital, poniendo el foco en territorio estadounidense. Después, se trasladará brevemente la discusión a algunas de las primeras producciones literarias surgidas en España, sirviendo así de guía para futuras investigaciones que deseen profundizar en este enfoque. La metodología empleada para llevar a cabo este trabajo se basa en la revisión bibliográfica de contenidos que, en su mayoría, han sido publicados en bases de datos académicas. La elección de estas bases se ha realizado en función de su relevancia en el ámbito académico. Junto a los materiales literarios seleccionados de las bases de datos, también han servido de guía trabajos previos sobre el estado del arte en la producción literaria sobre videojuegos, además de haberse consultado otras fuentes como libros y revistas especializadas, permitiéndonos así obtener una visión más holística del tema en cuestión. Las primeras aproximaciones al análisis videolúdico como materia literaria surgieron en Estados Unidos y estaban escritas y dirigidas principalmente por y para aficionados al por aquel entonces emergente campo de la informática doméstica. Al margen de aparecer previamente diversos artículos en prensa de corte más generalista y en revistas sobre ciencia y electrónica, está comúnmente aceptado que la primera publicación estadounidense especializada en videojuegos fue Playmatter, creada a finales de 1974. En ella participó el periodista Bill Kunkel, cofundador de Electronic Games, otra de las revistas pioneras, cuya primera entrega apareció a finales de 1981. A partir de entonces, las publicaciones especializadas en videojuegos se fueron multiplicando. A tales efectos, a inicios de la década de los 80, el auge de la microinformática doméstica y los salones arcade propició la aparición de nuevas publicaciones, como fue el caso de revistas como las que aparecen citadas en pantalla.
Cabe señalar que 1982 será el año que verá nacer una mayor cantidad de publicaciones que abordarán los videojuegos, alcanzando su cenit cuando Chris Crawford escriba el primer libro destinado a desarrollar una teoría del videojuego, The Art of Computer Game Design. En su libro, Crawford lleva a cabo una taxonomía del videojuego y analiza su proceso de desarrollo y diseño, llegando a erigirlos como una nueva forma de arte en ciernes. En 1982 los videojuegos estaban en auge y Atari representaba la mayor porción de la industria. Y además de ser una de las principales compañías del mercado, Atari también disponía de sus propias publicaciones orientadas a productos de la marca. Sin embargo, la saturación del mercado condujo a una crisis entre 1983 y 84, con una consecuente disminución en las ventas y un incremento en los precios. Como respuesta, las compañías se vieron impulsadas a mejorar la calidad de sus productos, estableciendo estrictos controles de calidad e innovación. Además, adoptaron estrategias de marketing más efectivas para destacar los títulos más prometedores y atraer a los consumidores. Como cabría esperar, aquella crisis en el mercado del videojuego también afectó a este como materia literaria. Sin embargo, la industria vivió una nueva etapa provista de avances tecnológicos y la aparición de nuevas videoconsolas, que propició un interés cada vez mayor por parte del mundo académico. Algunos de los primeros títulos que radiografiaron los videojuegos desde esta esfera fueron los que se muestran en pantalla, entre otros que se explicarán con más detalle en el capítulo del libro derivado de esta ponencia. Dentro de este contexto, es fundamental destacar la figura de Spen Arce, autor del libro Cybertext, donde trata la literatura ergódica o de trabajo. También es el fundador de Game Studies, la primera revista digital sobre estudios académicos en el ámbito de la ludología. Arce la fundó en 2001, reivindicando que los videojuegos debían ser estudiados de manera independiente a otros medios. A partir de aquel momento, donde los Game Studies cruzaron la frontera para ser analizados también de manera autónoma, la ludología fue creciendo, contando con nuevos investigadores y aportaciones en diferentes campos que han permitido desarrollar un modelo que, si bien converge inevitablemente con la literatura y el cine por su carácter narrativo, se distingue principalmente por su naturaleza interactiva. Por otro lado, y entrando en la discusión, entre 1983 y 1992, en España tuvo lugar lo que actualmente se conoce como Edad de Oro del software español. Y precisamente será en 1983 cuando aparezca Microhobby, la primera revista de relevancia nacional que aborde prioritariamente el análisis de los videojuegos. Posteriormente surgirían dos de las publicaciones más relevantes sobre videojuegos, Micromanía en 1985 y Hobby Consolas en 1991, siendo esta última la que marcaría el camino de la futura literatura sobre videojuegos en el país. Durante el siglo pasado, el listado de publicaciones de revistas y guías caminó en la misma dirección que el mercado del videojuego español. Y cabe destacar que publicaciones como Hobby Consolas, Micromanía, Microhobby o Playmanía formarán parte de Hobby Press, la principal editorial española orientada al análisis de videojuegos y de informática en general. Y precisamente será a través de ella desde donde surja, en 1985, La pequeña gran historia de los videojuegos, uno de los primeros libros españoles sobre videojuegos, escrito por el ingeniero informático Juan Antonio Pascual Estapé. Se trata de un libro publicado inicialmente mediante fascículos, entre los números 29 y 38, de la tercera época de Micromanía. La literatura producida en España sobre ludología digital en formato de libro también ha ido aumentando durante los últimos años, siendo esta más escasa en el pasado siglo, donde dominaban eminentemente revistas especializadas. Sin embargo, y antes de pasar a las conclusiones, cabe señalar la producción literaria llevada a cabo por Francisco Portalo y Jaume Esteve, que han desarrollado tempranas publicaciones de interés dentro de los videojuegos y que se detallarán en el futuro capítulo. En cuanto a nuestras conclusiones, las décadas de los 80 y los 90 representaron un hito en la historia de los videojuegos. Este periodo vino acompañado de las primeras aproximaciones al análisis del videojuego como materia literaria, desembocando finalmente en lo que actualmente conocemos como Game Studies. Todo ello fruto de los esfuerzos individuales y colectivos tanto de entusiastas como académicos que entendieron tempranamente la importancia del videojuego como artefacto social, cultural, tecnológico y artístico.
Sin embargo, la literatura sobre videojuegos de aquellas décadas era mucho más limitada en comparación con la actual. En aquel entonces, las revistas y guías eran las principales fuentes de información sobre videojuegos. Estas publicaciones se dirigían principalmente a un público adolescente y sobre todo masculino, con una cobertura limitada en comparación con la actualidad. Además, la información ofrecida en estas publicaciones generalmente se centraba en aspectos más técnicos, gráficos, sonido, etc., y en la jugabilidad, en lugar de abordar aspectos como la narrativa, el valor artístico o el impacto cultural de los videojuegos. Otro factor a destacar es la influencia de este material literario de cara a la difusión y percepción de los videojuegos. Las revistas especializadas tuvieron un papel fundamental a la hora de dar a conocer los nuevos títulos y videoconsolas que aparecían en el mercado. Muchos usuarios dependían de estas publicaciones en una época anterior a Internet para estar al día del incipiente mercado videolúdico y decidir qué títulos adquirir gracias a las reseñas. A tales efectos, algunas de estas primeras publicaciones podían llegar a ser cuestionables en términos de objetividad, ya sea porque estuvieran financiadas o desarrolladas por las propias compañías, o bien porque algunos de sus redactores eran principalmente fanáticos de los videojuegos de edades muy jóvenes, con poca formación académica que les permitiera analizarlos bajo una perspectiva más holística. Sin embargo, es innegable que estas primeras revistas de videojuegos tuvieron un papel fundamental en la difusión y popularidad de los videojuegos y allanaron el camino para visibilizarlos dentro de nuestra sociedad. En relación a los primeros libros sobre videojuegos, y salvo excepciones, estos ofrecieron un análisis más semiótico y sociocultural para brindar una teoría del videojuego, desmarcándose de ejercer únicamente de guías u ofrecer reseñas técnicas. Además, estos libros también son un reflejo del modo en el que la industria videolúdica estaba evolucionando. Este tipo de publicaciones, que se desarrollaron de manera más tardía en el territorio español, a diferencia de las revistas, también sirvieron para preservar la historia de la ludología digital y su impacto sociocultural. Por tanto, gracias a esta literatura, los jugadores y jugadoras de aquellas décadas pueden revivir la emoción, en ocasiones acompañada de cierta nostalgia, de aquellos tiempos, y los amantes y estudiosos de los videojuegos actuales tienen a su disposición una visión histórica de aquellos trabajos pioneros del videojuego como materia literaria. Y hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias por su atención.